Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. 1:28 minutos. Hoy en la Iberozona hacemos un viaje en el tiempo. Y es que antes de tener tanta explicación científica, ¿cómo podían explicar nuestros antepasados pues las características o incluso nombrar a animales o plantas que se encontraban en nuestra fauna ibérica? Hoy Antonio Martín, biólogo de la Asociación Iberozoa, nos habla de mitos y leyendas de la fauna ibérica. Antonio Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola Sonia, ¿qué tal? Pues, un placer volver al programa. Igualmente, un placer escucharte y además un tema que me parece precioso porque hoy, bueno, vamos a aparcar un poquito la ciencia, ¿no? De alguna forma y vamos a buscar otras explicaciones que vosotros muchas veces dais en vuestras rutas, ¿no? Sí, al final es un recurso muy bonito y lo que buscamos en las rutas es empatizar con nuestras especies. Entonces, bueno, qué mejor forma que empatizar como hicieron nuestros abuelos, por ejemplo, pero cuando usaban las plantas medicinales o contaban ahí leyendas extrañas sobre las serpientes, pero es que aún hay más. Es que, bueno, yo de hecho, sabes que mi padre es profe de latín y por eso quería traer esta temática. Sí, porque ha servido para nombrar también muchísimas especies. Mucho, mucho. Sirve, de hecho, hay un montón de nombres que si sabes latín o sabes algo de mitología ya atajas, ¿no? Como unas chuletas. Es verdad, me gusta esa forma de verlo. Bueno, y es que es verdad que cuando esas historias al ser humano es algo intrínseco, hace que recordemos mejor pues algunos nombres o algunas características de esas especies. Es lo que tiene que tenga esa mitología detrás, que nos va a llevar a hablar de algo que seguro se va a quedar grabado ya en nuestros oyentes. Porque vamos a viajar en el tiempo, ¿no? Para conocer algunos de estos mitos y leyendas. Nombrabas las serpientes. Claro, un animal como la serpiente da para muchos mitos y leyendas. Sí, de hecho es muy curioso porque justo esto de la mitología lo usamos en nuestras actividades de las serpientes para darnos cuenta de que aquí, donde no son peligrosas, les tenemos muchísimo miedo irracional, por así decirlo, sí. Pero donde sí que son peligrosas, en Australia y en África, se piensa que son las creadoras del mundo y cosas así. Sí. Pero bueno, para volver otra vez a nuestro entornos más cercanos, vamos a hablar de un mito, del mito de Esculapio. Quizá os suene de algo, bueno, ahora veréis de qué. Apúntenlo, bueno. Esculapio. ¿De quién hablamos? Bueno, resulta que Esculapio era hijo del dios Apolo y de una princesa humana, entonces era un semidios, se conoce como semidios. Pero su característica de semidios no era solo porque era hijo de Apolo, sino porque adquirió tal conocimiento de curar a los enfermos y de las plantas medicinales que aprendió a devolver la vida. Wow. Entonces, claro, pues todo esto al alterar el orden natural de las cosas hizo enfadar a Zeus y bueno, pues acabó fulminándolo de un rayo. Claro, y él esto de curar y devolver la vida lo hacía, oye, se había currado todo, hasta el estilismo. Iba con una vara y una serpiente, ¿no? Efectivamente, pues es su símbolo, y de hecho el símbolo de la medicina a día de hoy es una vara enroscada en una serpiente. El símbolo de la farmacia y el de la medicina. De hecho, a día de hoy, si os fijáis en una ambulancia, no es mentira. O sea, de hecho, en las ambulancias está este símbolo. Claro. ¿Por qué? Pues por lo dicho, porque Esculapio era el semidios de la medicina y siempre iba acompañado de su vara y su serpiente, que en este caso, además, es una serpiente ibérica, que es la culebra de Esculapio, por eso se llama así. Ah, claro, y es ibérica, la original, la culebra de Esculapio, que recibió el nombre de este mito, ¿no? ¿Y por qué se le asoció ese poder de revivir o de renacer? Pues al final tenían que interpretar el mundo de la forma que podían, y en este caso, como veían que las serpientes mudaban y cambiaban de piel constantemente, se piensa que, pues se ha atribuido que las serpientes, bueno, tenían como la capacidad de renacer o de renovarse, del mismo modo que Esculapio podía curar a los muertos o, digamos, renovar el estado de la gente. Y de hecho, a pesar de que Zeus lo matara y por todo esto, a día de hoy se dice que lo subió al cielo en forma de constelación. A día de hoy podemos ver la constelación de Ofiuco, que significa el que sostiene la serpiente, y viene a ser esta vara y esta serpiente enroscada de Esculapio. Bueno, pues fíjense, hoy hemos conocido origen de la toponimia del nombre de esta serpiente, algo de antropología, algo de mitología y también algo de simbología. Ya lo saben, recuerden ese símbolo de la vara con la serpiente enroscada, que ahora relacionamos a la medicina. Todo tiene que ver con Esculapio, que es nuestro primer protagonista. Pero bueno, si las serpientes han dado para mucha leyenda, imagínense también las mariposas, ¿no? Que han dado también para mucho.
De hecho, sí, muchísimas mariposas ibéricas, solo he puesto unos ejemplos, pero es que hay un montón. Tienen nombres de personajes mitológicos de la mitología clásica, de griegos y romanos. Sin ir más lejos, hay una que se llama la mariposa Apolo, o sea, el padre de Esculapio, que de hecho Apolo, bueno, es el dios del sol, el que llevaba el carro de fuego y es el dios de todas las artes, de la música, de la medicina, de la poesía, o sea, que qué mejor animal que una mariposa para representar todo eso, que de hecho tiene como unos puntos naranjas que simbolizan ese sol. Qué bonito, alas, por eso lo llaman así. O sea, que tenía que ver con el padre de Esculapio, pero también con sus hijos, tenemos otras teorías. Claro, o sea, hay otras dos mariposas que tienen el nombre, que esto es todo un culebrón, ya verás, nunca mejor dicho. Pero básicamente Esculapio tuvo dos hijos que se llamaban Macaón y Podalirio y heredaron los conocimientos de su padre en cuanto a medicina y por eso fueron los médicos de la guerra de Troya. Fíjate, ¿eh? Y fueron condecorados por ello y de hecho pues se le pusieron el nombre a dos de las mariposas más bonitas que tenemos en nuestros jardines, que son la Macaón y la Podalirio, vaya. Bueno, la Podalirio, la verdad que la mariposa es bonita, pero el nombre se las trae, ¿eh? Podalirio y Macaón. También la llaman chupaleches, no sé por qué tampoco, pero bueno, eso ya no tiene nada que ver con la mitología. Bueno, oye, habrá que investigarlo también, porque esos nombres son los que más se nos quedan, ¿eh? Por esas reglas mnemotécnicas y esas historias, se nos quedan perfectamente todos esos nombres, muchos de ellos de los que hablamos aquí en esta sección. Otro mito, y nos vamos de las mariposas a las... Bueno, voy a decir el nombre de la protagonista de esta leyenda, a ver si ya saben ellas hacia dónde van a ir, el oyente. Vamos a hablar de Aracne. Seguramente sí. Aracne fue, en este caso, una famosa bordadora que tejía telares. Telares pues con figuras y representaciones de la mitología que eran muy chulos, eran muy codiciados. De hecho, su profe fue Atenea, que es la diosa de la sabiduría. Que, por cierto, en las monedas romanas, y de hecho a día de hoy también algunas monedas, aparece el mochuelo como el símbolo de la sabiduría. Yo lo dejo ahí también. Fíjate. Pero bueno, Atenea fue su mentora, básicamente. Pero resulta que en este caso la alumna superó a la maestra, y como en todas las historias de la mitología clásica siempre hay celos y cosas extrañas, en esta no es la excepción. Atenea se puso celosa de la capacidad que tenía Aracne para tejer y la retó un duelo de tejer. Anda. Como Masterchef, pero de telares, básicamente. Tejechef, vale. Entonces, bueno, este duelo, que fue presenciado por los dioses y demás, duró mucho tiempo. Y al final del duelo, resulta que los dos eran perfectos. Y como no podía permitirse esto, Atenea estalló de rabia y la encerró en una torre. Tenía mal perder. Mal perder tenía Atenea. Lo encerró en una torre. Sí. Entonces, bueno, en verdad luego recapacitó porque Aracne había sido su alumna al fin y al cabo. Y cuando vio que ya se quería quitar la vida, lo que hizo pues darle un destino mejor o peor, según si eres aracnofóbico, ¿no? Pero básicamente la convirtió en araña, es decir, en aquel animal que tendrá que tejer toda su vida. Fíjense, ¿eh? Qué bonita leyenda, mito que nos lleva a hablar de esas arañas y esa capacidad que tienen de tejer en nuestra naturaleza. Pero bueno, este es muy elaborado, como las telas de araña, muy elaborado este mito, pero hay algunos que son mucho más sencillos, ¿no? Sí, muchas de estas anécdotas son simplemente que un bicho o una planta nació de un fluido, un elemento singular. Por ejemplo, volviendo a la guerra de Troya, que la mayoría de los mitos casi que nacen en la guerra de Troya, el tomillo nació supuestamente de las lágrimas de Helena. Que esto, claro, todo desde la perspectiva de los griegos, que como fue raptada y tal, pues los soldados, para recuperarla, utilizaban el olor del tomillo para motivarse y tener una excusa como vigorizante para ir a la guerra, por así decirlo. Bueno, y de otro protagonista del que ya hemos hablado aquí, también me lo traes de nuevo a colación, ¿no? Sí, volvemos a hablar de serpientes otra vez. En este caso, de la mitología griega, la más famosa quizás sea Medusa, que Medusa es el monstruo que decapitó Perseo, que tenía los pelos de serpientes, básicamente, y que te petrificaba con la mirada. Bueno, pues cuando Perseo mató a Medusa, la decapitó, de la sangre que nació de su cabeza, surgió otro ser, que era una serpiente de dos cabezas. Una cabeza en la cabeza, valga la redundancia, y otra en la cola. Es decir, que miraba en las dos direcciones, y por eso se la llama anfisbena, porque anfisbena significa ir en las dos direcciones. Y si recordáis de otros programas anteriores, hace poco hablamos de lagartos sin patas, y hablamos de la culebrilla ciega, de los anfisbénidos. Pues de ahí viene su nombre, porque no se sabe bien dónde está la cabeza, es un bicho muy raro, parece una lombriz, y por eso se llaman anfisbénidos, por este ser que nació de Medusa.
Bueno, y ya para terminar, si estamos hablando de los celos, de la venganza, de que era todo un poco telenovelesco, ya la última de la que me vas a hablar, que nos hace mirar al cielo, pues que pone la guinda, ¿no? Vamos a hablar de aves. Sí, hay muchos mitos de aves que son triples transformaciones. Este es el mejor ejemplo, pero bueno, si hacemos otro programa de esto, ya verás que hay un montón. Sí, hay para no aburrirse. Cuéntame la historia de 3 aves que están relacionadas en este mito. Pues bueno, vamos a empezar hablando de 2 hermanas, que eran Procne y Filomela. Procne, que era la mayor, se casó con Tereo, que era un guerrero muy conocido por sus dotes para la guerra, básicamente. Y tuvieron un hijo. Bueno, todo iba bien hasta que de repente pues Procne empezó a echar de menos a su hermana y mandó a Tereo a buscarla para que vivieran todos juntos, como una familia unida. Pero bueno, todo esto acabó bastante peor. El caso, que Tereo vio a Filomela, su hermana pequeña, y se enamoró de ella. Y al no ser correspondido, pues la acabó violando. Pero claro, como pues no quería que se contara este secreto, la encerró en una torre también y le cortó la lengua para que no pudiera comunicarse. Sí. Pero Filomela acabó encontrando una alternativa, que fue, de nuevo, tejer telares en las que contaba, como si fuera un cómic, toda la historia que había pasado para comunicarse con su hermana. Claro, cuando su hermana se enteró, pues tramaron un plan para vengarse de Tereo. Que verán qué plan. Sí. Que claro, que aquí la enfermedad, no sabía si es peor el remedio o la enfermedad, porque es que al final es todo un bucle. Entonces, básicamente Procne lo que hizo fue matar a su hijo. Y acabó con la vida de su hijo con Tereo y se lo sirvió en un pastel de carne que Tereo se comió, o sea que se comió a su propio hijo. Y claro, cuando él se enteró, las empezó a perseguir para matarlas a las dos por lo que habían hecho. El caso, que aunque los dioses en otras historias siempre son los protagonistas y hacen estas cosas tan raras, en este caso se compadecieron y dijeron, bueno, vamos a acabar con este ciclo de odio y vamos a transformar en pájaros a toda esta gente. Y básicamente a Procne la convirtieron en golondrina. Por esto, y a la golondrina porque es así un pájaro muy lúgubre, muy triste, por el canto que tiene, porque es negro y tal, por haber matado a su hijo. A Filomela, en compensación por todo lo que tuvo que pasar y por haber perdido la lengua, lo convirtieron en el ruiseñor, para que pudiera cantar siempre y tuviera un canto precioso. Y a Tereo, depende de la versión, si es la griega o la romana, la convirtieron en un pájaro hueco. En la versión griega, creo, se la convirtieron en la bubilla, porque la bubilla tiene un penacho de plumas en la cabeza y parece un guerrero, tal y como era él. Pero en la romana la convirtieron en gavilán, porque el gavilán es un ave de presa que se dedica a cazar pájaros, del mismo modo que él persiguió a la golondrina y a Procne y a Filomela. Y a Filomela. Bueno, pues ya lo ven, seguro que asocian cuando vayan paseando y vean esas golondrinas, pues ya saben la historia de la mitología que asocia con este ave y del resto del que hemos estado hablando en el día de hoy. Y que, bueno, vosotros muchísimas más, porque hay que ver la relación que tiene el mundo animal, flora, fauna, con toda la mitología y la leyenda. Vosotros, como decíamos al principio, lo contáis en vuestras rutas, así que es un buen momento para invitar a la gente a que se apunte, ¿no? Sí, lo decimos poco, pero en verdad, claro, estamos en Onda Cero Madrid Norte y es que en Madrid Norte, vamos, hacemos muchísimas rutas, en Tres Cantos, en El Molar, en Venezuela, en Guadalix, y en muchas de estas rutas explicamos estas historias, aparte de otras curiosidades, así que si tenéis ganas de más, pues os animamos a buscar en iberoza.com sobre estas rutas o directamente, bueno, esperar al próximo programa que seguramente contemos más cosas de estas. Bueno, que será el próximo lunes cuando nos reencontremos en la Iberozona. Antonio Martín, muchísimas gracias. Gracias, Sonia, un placer. Igualmente, hasta pronto, adiós. Hasta pronto.